Bueno, aquí estamos en un nuevo bloque de Atardecidos en el canal 30 de la televisión digital abierta, 22 de Supercanal HD. Recuerden, como decimos siempre, y la invitación es a que ingresen a nuestra plataforma www.unidiversidad.com.ar, donde se van a encontrar con los contenidos de los medios de la Universidad Nacional de Cuyo y además de la actualidad, por supuesto, se replican las notas que hacemos en este programa. Dijimos que íbamos a hablar de la evaluación de fluidez lectora que llevó adelante la Dirección General de Escuelas en la provincia de Mendoza. Esto sucedió desde marzo y los resultados se conocieron hace algunos días nada más. Y lo decíamos cuando comenzábamos el programa. Queremos preguntar cómo fue la metodología y sobre todo repasar los resultados de este trabajo de la DGE. Para eso tenemos a Silvina del Popolo como invitada, directora de planificación de la calidad educativa, que la tenemos virtualmente aquí con nosotros. Silvina, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, la noticia en marzo era, vamos a comenzar con esta evaluación de fluidez lectora, y uno que, si en la familia tenía algún integrante de el grado que estaba incluido en la primaria o el año de la secundaria, nos encontrábamos con que en algún momento nos comentaban sobre esta situación. Fue, digamos, además en el marco de una particularidad que es el sistema de burbujas que se estaba implementando en las escuelas de la provincia con la presencialidad. Digo, el contexto también fue bastante particular, ¿no?, para el trabajo. Así es, Claudia. La verdad es que hoy podemos hablar de 70.000 chicos censados en los primeros 3 meses aproximadamente, que es lo que nos ha llevado el censo. Y desde ya es positivo haber podido hacer agenda de la fluidez lectora, que es un componente esencial y fundante de la comprensión lectora, y que hayamos podido llevarlo adelante a pesar de este contexto tan complejo de presencialidad alternada en algunos casos. El censo, por su metodología, requería de los chicos presentes en el aula, porque lo que buscaba era escucharlos leer en voz alta frente a un texto nuevo y cómo se comportaban en esa situación, digamos, cómo era su lectura. Así que creemos que haber cubierto esta cantidad de chicos que representan un porcentaje bastante alto, arriba del 70% de la matrícula, es importante, nos permite tomar decisiones pedagógicas y encarar la segunda mitad del año con esa base de información. Cuando nosotros nos enterábamos, digo, de esta evaluación, pensábamos, ¿no? Y también nos invitaba a la reflexión, porque es indudable que este tipo de evaluaciones, sondeos, como quieran llamarles, lo que de alguna manera a ustedes como gente de la Dirección General de Escuelas le da la posibilidad de conocer, de sondear ese panorama para mejorarlo en caso de que sea necesario. Y en el caso de los papás y las mamás, a entender también, digo, más allá de los resultados que los vemos ahora, si realmente nos tenemos que ocupar un poco más de la lectura que llevan adelante nuestros hijos o nuestras hijas. Me parece que es un aporte que tiene un ida y vuelta importante, ¿no?, en el sistema educativo en general. Creemos que, de hecho, haber hecho agenda de la fluidez lectora en la escuela y la repercusión que esto pudo haber tenido en los hogares ya es un componente importante y de ganancia y que podemos tomar como positivo en relación al operativo censal. Porque esto que vos mencionabas al inicio, empieza a sonar en la casa la importancia de leer en voz alta o que nos van a evaluar a través de la lectura en voz alta. El censo no se planteó como una evaluación a la que los chicos asistieran con el rigor que habitualmente asocian con la evaluación. De hecho, tuvimos muy buena recepción y mucho entusiasmo por participar. Los chicos esperaban al censista, querían que los escucharan. Muchos de ellos querían terminar de leer aun cuando un minuto alcanzaba para la información que necesitábamos. Y esto nos indica que, lejos de lo que por ahí podíamos pensar, la lectura en voz alta, que se desinstaló como práctica áulica en muchos casos porque a los chicos por ahí los exponía demasiado leer en voz alta, en realidad creo que tiene que ver con que los expone a hacer aquello que les cuesta mucho hacer. Y si el censo nos ayuda a visibilizar esas dificultades, entonces tenemos una agenda, que de hecho es lo que ha marcado, que tenemos una agenda prioritaria de trabajo en relación a fluidez lectora, como en relación a la lectura en general. Y el rol de la familia sí que es crucial porque muchos de los números o de los indicadores que el censo nos brinda también nos hablan de un año transitado en una escolaridad no presencial, completamente atípica para la escuela que conocíamos. Entonces, también la intención de hacer el censo en marzo era complementar el diagnóstico post pandemia
aunque no sé si todavía podemos hablar de pospandemia porque todavía seguimos en situación Sí. de presencialidad alternada, pero bueno, un año de no presencialidad, un año de trabajo estrictamente en el hogar y nos ayuda a visibilizar el rol importante que tiene la escuela a la hora de enseñar a leer y escribir, y el de acompañamiento que seguramente corresponde a la familia, porque no tenemos un lector estrictamente de marzo a noviembre o diciembre, que son los años de escolaridad. Sí. Queremos un lector que lea todo el año, Claro. que lo haga no solo en situación de aprendizaje, sino que quiera acercarse a la lectura, y para eso es esencial que pueda. Es decir, que pueda leer bien y que esa buena lectura le reporte el placer que significa leer, pero no es placentero aquello que nos cuesta mucho o que sentimos que no está, que no es para nosotros porque no tenemos las habilidades necesarias para hacerlo. Y creo que ahí está el desafío, ¿no? Silvina, vos decías que por ahí a los chicos les cuesta o les costaba esto de leer y que también eso llevó a que se aplicara menos el tema de la lectura en las aulas, pero uno supone que hasta, y tal vez uno es duro en esto, pero fue un error tomar esa metodología porque en definitiva los chicos no afrontan el problema y tampoco se trabaja. Me parece que hay que ir por el lado de la confianza por un lado para que los chicos entiendan que deben leer más allá de cómo lo hagan y que deben prepararse también para hacerlo. Eso por un lado. Y por el otro lado digo, el censo en definitiva, ¿qué nos arrojó? ¿Cómo leen los chicos en Mendoza y las chicas? Aclararía algo respecto a lo que acabas de decir que es valioso, Claudia. Hay maneras de acercar a los chicos a la lectura en voz alta sin exponerlos. Claro. Para eso es necesario que el docente digamos, haga de la lectura en voz alta una agenda de trabajo en grupos menores o trabajo por ahí individual con algunos estudiantes que puedan tener más dificultad. El proceso de comprensión lectora es muy costoso cognitivamente y es muy complejo de entender a simple vista. Ajá. Quizás la lectura en voz alta es el primer revelador Sí. o el primer indicador de dificultad, pero puede que aún así en un chico que lee con fluidez hayan dificultades a la hora de comprender, porque Claro. no es una garantía así directa de que si lee fluidamente comprende. Claro, Lo que claro. sí tenemos seguro es que si su proceso de decodificación, es decir, el primer acceso a la lectura está no dañado o no adquirido, entonces sí tenemos garantía de que va a verse afectado a la comprensión. Entonces la lectura en voz alta nos permite visibilizar ese primer acercamiento al texto y lo que nos dicen los resultados es que tenemos desafíos enormes por delante en los 3 niveles que hemos censado. En el primer ciclo de nivel primario, pero digo, son chicos que acaban de finalizar el primer ciclo, en 7º grado que están a punto de iniciar estudios secundarios y en primer año que ya lo están recorriendo, pero muchos de estos chicos lo han hecho, bueno, casi todos, con escuela no presencial durante un año. Claro. Y el objetivo, creo que mayor y más desafiante, está en los estudiantes de 7º grado y de primer año, porque son chicos que ya tienen que utilizar el recurso de la decodificación y la comprensión para estudiar. Es decir, necesitan leer historia, geografía, con lo que cada campo disciplinar le va a poner como desafío para poder estudiar. Sí. Pueden acceder a los textos, por sencillos que estos sean, porque el vocabulario es muy complejo aun cuando no debería serlo, aun cuando las palabras son de uso frecuente, entonces seguramente se va a ver afectado el proceso de aprendizaje. Los chicos, digo, en el transcurso del tiempo, con también el tema de la tecnología que los tiene como muy ocupados, porque es una realidad también esto, ¿no? De que están hiperconectados, ni hablar en este último tiempo, que además tenían que recurrir a la virtualidad para ir a la escuela, lo cual era el justificativo para pasar aún más horas frente a una computadora. Digo, en general, ¿ustedes han percibido que han perdido el hábito de la lectura? ¿Se puede decir eso? Yo creo que hace años que venimos reflexionando y hablando sobre el hábito de lectura de los chicos. A mí esa pregunta me gusta trasladarla a la sociedad toda y ya sí, sin detenerme en particular en los chicos. En general, los chicos son producto de la sociedad en la que viven. Sí. Entonces, si viven en una sociedad en la que se lee poco, van a leer poco. Si vienen de una familia en la que se lee poco, van a leer poco. Si la escuela no invita a leer constantemente, tampoco va a representar para ellos la gran ocasión que podría ser y que es en muchos casos de brindar acceso a la lectura. Pero por otro lado, estén en contacto
en constante contacto con dispositivos electrónicos, les ofrece otros formatos de lectura que no son menos interesantes ni menos desafiantes, tal vez más fragmentado, tal vez o que requieren o ponen en juego una atención distinta. No es lo mismo la lectura de una página de internet con todas las características que tienen esos textos fragmentados, con imágenes, digamos, en las que recurren distintos lenguajes, a la lectura de una novela. Claro. Pero estos nuevos lectores que tenemos, del hipertexto, de lo visual, son los que tenemos hoy en el aula y son los desafíos que tenemos los docentes que enfrentar, porque la tecnología llegó para quedarse y también es real que muchos chicos acceden al libro a través del formato digital porque es más económico, porque tiene una circulación más posible, más fácil, más cercana. Entonces, entender que el formato digital está instalándose, y sobre todo con las nuevas generaciones de lectores, es un paso importante hacia guiarlos desde ese lugar, desde la identidad digital, en fin. Y por otro lado, seguir insistiendo en estos procesos que son fundacionales, porque lo que la cabeza hace a la hora de leer es lo mismo o es muy similar si el texto lo recibo en formato digital o en formato papel. Si no comprendo, voy a tener el mismo nivel de dificultad en ambos formatos. Entonces, trabajar con las habilidades como la fluidez, como componente de la comprensión, con la comprensión en todas sus variantes y en todos sus aspectos, los aspectos que la componen, es un desafío para cualquier formato con el que leamos. Silvina, por último, repasando en limpio, ¿cómo fue el resultado en el caso de los chicos de primaria y en los de la secundaria? Digo, hablando concretamente de números, porque sabíamos que había una clasificación para de alguna manera entender cómo leían los chicos y esto arrojó un resultado. ¿Cómo leen los chicos de primaria y los chicos de secundaria? Bueno, ustedes recordarán que lo que medíamos era la cantidad de palabras leídas correctamente en un minuto, leídas en voz alta en un minuto, en el marco de un texto que era nuevo para los chicos. Sí. En general, el resultado de los chicos de cuarto grado ha sido bastante más heterogéneo, pero más cercano al nivel esperado. Sí. Tenemos un 22% de estudiantes en nivel crítico que necesitan de un trabajo remedial urgente, que esa intervención se inicia ahora a partir de una serie de capacitaciones con las que ya estamos trabajando. La franja que va entre séptimo grado y primer año, que son chicos de edades muy cercanas, 12, 13 años, por eso puedo decirte que ahí, digamos, tenemos resultados más bien homogéneos entre séptimo y primero, pero con mayor nivel de criticidad. Alrededor del 36% de los chicos o 37% de los chicos está por debajo de lo esperado y de lo necesario, insisto, para una edad en la que deberían poder acceder a textos más complejos, porque son los que van a tener en el escenario de trabajo próximo, tanto con la finalización de la primaria como el inicio del nivel secundario. Así que de mayor urgencia es la que tiene que ver con esta franja etaria, con los 12 y los 13 años. Bueno, Silvina, nos parece un tema sumamente interesante. Seguramente vamos a volver a hablar de esto porque también a nosotros nos motiva a entender un poco más y a saber cómo leen los chicos, las chicas de nuestra provincia. Me parece que es sumamente positivo la tarea que han hecho ustedes con el censo y el desafío será para nosotros también como sociedad y como papás y como mamás en involucrarnos directamente en esto, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes porque este espacio para poder dialogar sobre lo que implica la lectura nos ayuda a la sensibilización comunitaria del valor que la lectura tiene. Muchas gracias, será hasta cualquier momento. Ahí veíamos a Silvina del Popolo, directora de Planificación de la Calidad Educativa de la Dirección General de Escuelas. Bueno, entender que el informe podemos verlo, también lo vamos a decir, en la página del Gobierno de la Provincia de Mendoza. Se van al apartado de la DGE y van a poder ver también los resultados de este censo. Han salido publicados, por supuesto, en los medios de la Provincia de Mendoza, en www.unidiversidad.com.ar. Hemos hablado de los resultados, pero a partir de eso entender que en esta clasificación que han hecho, también nosotros lo podemos poner en práctica. Así es que estaría bueno que lo hagamos. Vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos. I need you to understand. Try so hard to be your man.
the kind of man